El tema de hoy es uno de los más hermosos, es un gran privilegio que tenemos nosotros de recibir la guía del Espíritu Santo. Me encantaría que me sacasen el retorno del audio. Así que creo que en poco momento voy a estar sin el retorno. Ahí está, muy bueno. Este es el tema muy importante, es un tema muy especial. Creo que es un privilegio para nosotros que queremos ser guiados por el Espíritu Santo, poseídos por el Espíritu Santo, tomados por el Espíritu Santo, recibir la guía del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo quiere guiar a una persona, no solamente guía para las cosas espirituales, sino también para las cosas materiales. Para Dios no hay separación, la vida es una sola. Todas las cosas están delante de la presencia de Dios. Así que es un privilegio ser guiado por el Espíritu Santo en mi vida familiar, orar. ¿Qué pasara si yo orara cada vez antes de hablar con mi esposa, con mi matrimonio, con mis hijos, cuando no sé qué hacer, cuando estoy enojado, pero soy una persona guiada por el Espíritu Santo? Entonces me voy a poner de rodillas y voy a orar. Elena de White, de paso, decía que cuando los hijos estaban ahí peleando con algún problema, antes de hablar con ellos se ponía de rodillas. Y entonces como que el Espíritu de Dios le ayudaba a solucionar los problemas. ¿Qué pasaría con mi salud si mi vida, si mi cuerpo mis hábitos fueran controlados por el Espíritu Santo? Y en mi trabajo, mi vida de trabajo, ¿cómo sería yo como un funcionario, alguien que trabaja ahí, alguien que trabaja por una emplea? O sea, ¿cómo sería mi vida si yo fuera un hombre, una mujer de oración, totalmente guiado por el Espíritu Santo? Y mi vida financiera, ¿cómo sería? Quizá yo tendría dominio propio para tener mi ahorro, pero hasta ahora quizá estoy gastando todo porque cuando salgo a la calle hay olor bueno de pan, bueno, y Perú hay comida mucho preciosa, por supuesto. Entonces, y tengo una plata y gasto la plata y por eso no tengo ahorro, no sé ahorrar. El Espíritu Santo me quiere ayudar en todos los aspectos de la vida. Pero antes de eso, quiero recordar a ustedes del sábado de ayuno. Es muy importante. ¿Por qué es importante el ayuno? Es la negación de yo. Jesús pasó 40 días ayunando. Nosotros no vamos a pasar 40 días, quizá algunas horas ayunando, un día, 24 horas. Es una bendición. Yo pensaba antes que yo no podía ayunar y yo pensaba que me iba a caer si ayunase. Y estaba jugueteando ahí diciendo que los flaquitos, sí, se puede, pero es serio eso. Sí, porque aprendemos a vivir con fuerzas espirituales que vienen del cielo. Dios nos regala fuerzas. Mientras estamos ayunando, podemos sonreír y quedar, no hacer, hermano, estoy ayunando, por favor, seguro me voy a caer. No, eso no es el ayuno que Dios pide a nosotros. Dios dice, haga tu rostro bueno, feliz, gozoso, y te pone alegre porque estás ayunando. Es un privilegio. Dios te va a sostener. Toma mucho agua. Y otra cosa que quiero hablar a ustedes antes de seguir estudiando la Biblia es sobre la visita. Hoy tuve el privilegio de visitar con el pastor Guillermo Delgado. Visitamos a la hermana Gladys. Fue una hermosa visita, una bendición para mí y creo que para todos nosotros. Cuando visitamos, Dios está ahí junto con nosotros. El tema de mañana
también es un tema especial. ¿Cómo permanecer en el Espíritu? Porque algunas personas empiezan la vida en el Espíritu, pero terminan en la carne y se olvidan del Espíritu y ya no invitan el Espíritu. ¿Cómo permanecer y tener una experiencia continuada con el Espíritu? Pero el tema de hoy es cómo recibir la orientación del Espíritu, la guía del Espíritu. Vamos a la Biblia, es más un estudio bíblico que un sermón, por supuesto. Y vamos a empezar en un capítulo que es conocido de nosotros, ya estudiamos este capítulo, es el capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos, el capítulo 8, el versículo 1. Y antes de leer, vamos a orar una vez más. Nuestro Padre, alabamos tu nombre por el privilegio de estudiar tu palabra. Y ahora que tenemos la Biblia en nuestras manos, queremos una vez más rogar la presencia del Espíritu Santo. Que tu Espíritu venga, llenar nuestra alma con exactamente lo que necesitamos para proseguir en la vida y heredar a la salvación. Queremos rogar tu presencia mientras leemos tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo, capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, siempre hablamos solo la primera parte del versículo que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no termina ahí el versículo. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Y entonces la parte final del versículo explica que los que están en Cristo Jesús son aquellos que no andan conforme la carne, no siguen los impulsos, las inclinaciones de la carne, en sus hábitos de salud, en sus hábitos devocionales, en sus prácticas sexuales, en sus prácticas de trabajo, en su conexión con las personas, en sus hábitos de noviazgo. No siguen la inclinación de la carne, sino siguen la inclinación del Espíritu, la guía del Espíritu. Quieren hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de uno. Y la razón por qué lo hacen es porque confían que Dios sabe mejor que ellos. Ellos reconocen que el corazón de uno es engañoso, le va a engañar. Y entonces prefieren confiar en Dios, aunque aparentemente va a haber una pérdida porque sacrifican su voluntad, pero confían que el resultado será mejor. Y entonces por fe, por confianza, quieren seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero a veces, aún así, la voluntad de Dios no les encanta. Entonces necesitan decir y pedir, Dios, ayúdame, quiero desear hacer tu voluntad. No solamente quiero hacer, sino quiero que me guste hacer tu voluntad. Ayúdame, Dios. Eso pidió David. Crea en mí, Dios, un corazón puro, renueva en mí un espíritu recto. A mí me encantaría agradarme de tu voluntad, no solamente obedecer, una obediencia formal, una obediencia mecánica. Eso es salvación por las obras. No, quiero obedecer por fe. Fe es confianza en Dios. Fe es una certeza de que Él sabe lo que es mejor. Y entonces yo vivo una vida guiada por el Espíritu. Pero ¿cómo conocer la voluntad del Espíritu? Aún en el capítulo 8, el versículo 14 es algo revelador para nosotros, muy importante, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero algunas personas no les quieren la guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, no quieren preguntar al Espíritu Santo, ¿qué debo comer? ¿Cuánto debo comer? Eso no quieren preguntar. Y a veces se están enamorando de alguien y no le quieren preguntar al Espíritu Santo si esa es la persona que Dios les encantaría. Samson tampoco preguntó al Espíritu Santo, ni a su padre. Y cuando los padres dijeron a Samson, mira, estás ahí enamorado de alguien que no es del pueblo de Dios, sabe que eres o no.
No, papi, sabes que me encantan los ojos. Qué linda esa muchacha. No voy a encontrar otra más linda que esa. Y los padres no hablaron más y entonces, y ustedes conocen el final de la historia, lo que pasó con Samson. Samson no era guiado por el Espíritu de Dios y entonces fue derrotado en su vida espiritual. Después, pero ustedes conocen la historia de Samson, pero es muy importante para el éxito de la vida espiritual ser guiado por el Espíritu Santo. El versículo, libro de Juan, el siguiente texto, el capítulo 14, el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, no solamente las cosas espirituales, pero enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo me quiere ayudar, no solamente en los aspectos espirituales de la vida, sino en los aspectos terrenales. Porque todo que vivo aquí en este cuerpo, lo que hago a través del cuerpo, se refleja en mi destino eterno. Claro, entonces el Espíritu Santo quiere ayudarme y si mi cuerpo se transforma en el templo del Espíritu Santo y mi cuerpo es poseído por el Espíritu Santo, por la Trinidad, porque como vimos ayer, el Padre y el Hijo también quieren vivir en nuestro cuerpo. Qué privilegio tener a Dios dentro de nosotros cuando lo pedimos, cuando permitimos, cuando confesamos nuestros pecados. El libro de Salmos, hay algo muy revelador, muy interesante, en el capítulo 25. El capítulo 25 del libro de los Salmos, hay una instrucción preciosa para nosotros, empezando en el versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Mira, aunque yo sea pecador, porque a veces cometo errores, pero aún así quiere guiar Dios. Pastor, explica. Espera un poco que te voy a explicar. No es para todos los pecadores. Si Dios no guiara pecadores, no podría guiar nadie, porque todos somos pecadores. Pero parece por la Biblia que hay un tipo de pecadores que guía a Dios y otro tipo de pecadores que no guía a Dios. Dios no puede guiar todos los pecadores. Pero ¿qué tipo de pecadores guía a Dios? Y entonces David empieza a explicar qué tipo de pecadores guía a Dios. El versículo 9 dice: y enseña a los mansos, a los humildes por el juicio. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mira qué interesante. Los humildes, los mansos. Los humildes son los que reconocen que Dios está arriba de ellos, que Dios conoce más que ellos, que su palabra está arriba de su pensamiento, de sus inclinaciones, de sus ideas. Someten su vida a la guía de la palabra de Dios, porque no hay experiencia fuera de la palabra de Dios. No hay experiencia verdadera con Dios fuera de la palabra del mismo Dios. Así que Dios y su palabra son una y la misma cosa. Y mira, el versículo 4 es interesante porque David ruega a Dios: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Él quiere saber. No está tratando de ocultarse de los caminos de Dios. No, no, no. Yo ni voy a leer el espíritu de profecía porque me pega. Y a mí no me encanta saber por qué me pega. Entonces no voy a leer, porque si yo leo voy a saber. Pero yo soy responsable por el conocimiento que podría haber tenido, pero no quiero obtener este conocimiento. Pero Dios me considera a sí mismo responsable por él, porque yo no quise conocer. Eso es, pero no así con David, porque David rogaba a Dios: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Mira la humildad de David. Una persona hoy que quiere orar como David va a estudiar la Biblia todos los días, va a estudiar y decir: mi Dios, quiero aprender, quiero, aunque no me guste, pero quiero seguir tu voluntad. Cambia mi corazón para que mi corazón se adapte
a tu palabra y no tu palabra se adapte a mi pensamiento. Algunas personas tienen un pensamiento fijo de lo que consideran ser correcto y tratan de buscar en la palabra de Dios prueba para comprobar su pensamiento. Esa persona no puede ser guiada por el Espíritu de Dios. Un que es guiado por el Espíritu de Dios es completamente humilde, manso. Manso está ahí también la idea de un caballo, que es un caballo manso, que se puede guiar para este lado, para este otro lado, y entonces esto es mansedumbre, es la aceptación de la voluntad de Dios en mi vida. Y entonces el versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Eso descubrió David. Y por eso le encantaba conocer la voluntad de Dios, porque él confiaba que los caminos de Jehová eran buenos caminos, caminos de misericordia, caminos de verdad para los que guardan su pacto, dice el final del versículo 10, y sus testimonios, la ley de Dios, la revelación de Dios, estos son sus testimonios. Todo que Dios revela, todo que está en la palabra de Dios, son los testimonios de Dios. Y entonces el versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Yo recuerdo quizá por la cosa que más oré en mi vida fue antes del matrimonio, porque yo había leído en el libro Mensaje a los Jóvenes, Ellen G. White diciendo que uno que se quiere casar necesita tener el matrimonio, necesita orar doble. Si oraba 2 veces, ahora necesita orar 4 veces al día. Orar doble, porque necesita conocer la voluntad de Dios. Y si Dios te dice, no te cases, aunque sufras, aunque llores, es mejor terminar con la relación. Mejor temprano que tarde. Termina la relación, porque te vas a arrepentir. Y entonces, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? El versículo 12. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el bienestar, prosperidad. Versículo 13. Y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima, el secreto de Jehová, la comunión íntima es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Si estás para comprar una casa, comprar un terreno, un carro, un auto, un coche, lo que sea, vas a comprar algo simple como una fruta en la feria o en el supermercado, algo simple. Mi Dios, quiero tener el Espíritu Santo para conocer tu voluntad. Y el Espíritu Santo va sintonizando tu mente para entender y comprender la voluntad del Espíritu. Pero este proceso de sintonía se afina cuando uno lee la palabra de Dios, la revelación. Cuando está estudiando la Biblia, cuando está estudiando el Espíritu de profecía, la mente empieza a funcionar en la frecuencia del cielo y empieza a entender los pensamientos de Dios, cómo piensa Dios, cómo raciocina Dios. Y eso es la mente de Dios, y empieza a entrar. Entonces, por eso hay que memorizar la palabra de Dios, hay que leer todos los días, porque la guía del Espíritu Santo no está alejada de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, algunas personas piensan que ser guiados por el Espíritu Santo es menospreciar la palabra de Dios y solo seguir los impulsos, los sentimientos, y eso es el Espíritu de Dios. Pero recuerda que Satanás también puede utilizar los sentimientos y afectar, influenciar los pensamientos de alguna manera que él conoce. Satanás no puede leer los pensamientos, solamente Dios puede leer los pensamientos, pero él conoce la naturaleza humana y él puede tratar de influir ahí. Entonces es muy peligroso asumir la idea de que mis sentimientos son la guía del Espíritu Santo. Ni siempre. A veces lo que no quiero es más seguro que sea la voluntad del Espíritu, porque por seguro en mi caso, la mayoría de las veces, lo que quiero no es bueno. Lo que no quiero, sí es bueno. Entonces, yo necesito desconfiar de mis ganas, de mis deseos, de mis inclinaciones,
Y no decir solo porque soy cristiano, solo porque soy pastor de la iglesia, solo porque trabajo en la asociación general, o entonces todo lo que pienso es el del Espíritu Santo. Hermanos, eso no es fe, eso es presunción. Y eso es algo muy peligroso. El siguiente versículo, texto que vamos a leer, es el capítulo 32. El capítulo 32 del libro de Salmos es hermoso también, muy instructivo. El versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira qué promesa preciosa. Toma esa promesa, empieza a orar y decir, mi Dios, yo quiero recibir la guía del Espíritu Santo. No sé qué hacer. Tengo 3 muchachas que me quieren. Yo necesito elegir una, muéstrame. O tengo 2, 3, 4 muchachos que me quieren como matrimonio. ¿Qué voy a hacer, Señor? Voy a escoger Juan, Antonio, ¿cuál de ellos? Ayúdame, Dios. Pero para eso sirve el Espíritu Santo, no solo para oraciones, no solo para entender la Biblia, sino es algo que me ayuda tremendamente en la vida. Y la promesa, toma esa promesa de la palabra de Dios y presenta la promesa delante del Señor. Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira qué amor de Dios. No seáis, el versículo 9, como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. No te olvides, no es dólares. No es dólares, es dolores. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que esperen en Jehová le rodea la misericordia. ¡Qué privilegio! Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Los rectos de corazón reciben la guía del Espíritu Santo. ¿Quién son los rectos de corazón? Los que reconocen, son los pecadores. ¿Pero qué pecadores? Los pecadores que reconocen que son pecadores y entonces pídenle a Dios perdón por sus pecados, confesan los pecados. Y los pecadores que tratan de investigar la palabra de Dios, investigar la Biblia, estudiar la Biblia para conocer el pensamiento de Dios, para que el pensamiento de Dios entre en su cabeza y su cabeza empiece a funcionar en la frecuencia del cielo. Y entonces leen también los escritos del espíritu de profecía y quieren conocer las cosas profundas, aunque no les guste, aunque son escritos que hablan en contra de mis prácticas, pero yo quiero conocer esos que son honestos con Dios, sinceros con Dios. A estos Dios les va a guiar. Juan capítulo 7, el versículo 17. Es un versículo muy interesante. Juan capítulo 7, el versículo 17. Mira qué dice Juan. El que dice Jesús aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mira, aquí establece un principio Jesús. Él establece un principio muy interesante. Los que quieren hacer la voluntad de Dios van a conocer. Los que no quieren hacer la voluntad de Dios o solo quieren conocer la voluntad de Dios por curiosidad, pero no la van a cumplir, no la van a seguir. Solo quieren conocer. Yo quiero saber sobre el sábado, pero no voy a guardar el sábado. Esto no van a recibir la orientación. No van a recibir, pero porque dijo Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Entonces, para conocer, yo necesito tener en mi corazón el honesto, el sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo haber oído una experiencia muy interesante del pastor Kulakov. Pastor Kulakov, yo era adolescente en mi iglesia, yo vivía en Brasil, mi padre era pastor y yo, no de esa iglesia, era una iglesia muy grande, una iglesia de
de un colegio adventista, pero yo era amigo del hijo del anciano de la iglesia. Y en el día sábado predicó en esa iglesia un pastor de Rusia. En este tiempo, Rusia todavía estaba cerrada en el comunismo. Y entonces, este pastor vino, no recuerdo cómo vino él, pero ahí estaba, y predicó y contó alguna experiencia linda, hermosa de lo que pasaba en Rusia por detrás de esta pared de hierro que no permitía que ellos salieran y se movieran por el mundo. Algo interesante pasó porque los cristianos, especialmente los adventistas, eran muy perseguidos en este lugar. Y ellos tenían un grupo pequeño, pero las reuniones de grupo pequeño estaban prohibidas. ¿Cómo van a ser prohibidas en el futuro? Por eso hay que aprovechar mientras tanto. Pero van a ser prohibidas. Y en Rusia en ese tiempo ya estaban prohibidas. Y entonces cuando estaban reunidos ellos, muchas veces llegaba la policía y rompía con la reunión y todos algunos se iban presos. Y seguida a veces la policía, ellos elegían distintos lugares para las reuniones, siempre cambiando los lugares, y muchas veces la policía lo conocía, los lugares a donde estaban ellos, hasta que llegaron a la conclusión obvia de que algunos de los miembros del grupo pequeño estaban informando a la policía. No eran cristianos verdaderos, estaban traicionando a ellos. Y entonces uno de los líderes tuvo una idea. Él invitó a los miembros del grupo pequeño para empezar a orar a Dios, para que Dios indicara dos cosas: el día y el horario del siguiente encuentro, y entonces el lugar del siguiente encuentro. Es algo un poco difícil, imagina. No vamos a combinar el lugar del segundo encuentro, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos muestre el lugar del siguiente encuentro. Y ellos empezaron a orar a Dios, y orar a Dios, y pasaron orando una semana, y cada uno de rodillas sin hablar con los otros, pidiéndole a Dios la orientación para saber el lugar del encuentro, del siguiente encuentro. Y ¿sabes qué? Cuando llegó el día, ahí estaban todos los miembros del grupo pequeño, menos uno de los miembros que no logró llegar al encuentro. ¿Imaginas por qué no logró llegar? Porque para recibir la guía del Espíritu Santo hay un proceso. Hay que tener honestidad, hay que confesar mis pecados, hay que estar con vida recta delante de Dios. Te quiero, antes de salir de esta reunión de hoy, te quiero leer algo que va a pasar en el futuro. Y esto está en el libro Consejos sobre Mayordomía, empezando en la página 63. Dice: viene el tiempo cuando no podremos vender a ningún precio. Pronto se proclamará el decreto que prohibirá comprar o vender a nadie que no tenga la marca de la bestia. Estamos cerca de este tiempo. Y entonces ella continúa diciendo, Elena de White: en el tiempo de angustia, de nada valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas. Y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios, no al pastor, no al anciano de la iglesia. No es el pastor que te va a decir cuándo vender las cosas, cuándo entregar para Dios, porque Jesús viene pronto y lo que yo no entrego voy a perder. Pero ¿para quién voy a preguntar? No pregunta al pastor, el pastor tampoco sabe. El anciano tampoco sabe.
Pero pregunta al Espíritu Santo, Él sabe. Pero yo necesito poner mi propiedad en el altar del sacrificio. Y eso dice ella, si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo deberán deshacerse de aquellas cosas. Y ella continúa diciendo, vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban, algunos no quieren preguntar sobre el noviazgo, sobre su salud, sobre sus propiedades, no quieren saber la opinión de Dios porque piensan que sus opiniones son mejores. Yo soy más inteligente que el Espíritu Santo. No voy a preguntar porque quiero hacer mi voluntad. Yo sé lo que me va a regalar placer y éxito en la vida, entonces voy a seguir. Y ni Dios me para, me deja Dios hacer lo que quiero, porque Dios es un Dios de libertad. Pero dice ella, ahora en la página 64, vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se los hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia, estas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. No podrán. Y entonces dice más ella, un poco más a frente, también vi que Dios no ha pedido a todos sus hijos que se deshagan de sus propiedades al mismo tiempo. Claro, imagina, si todos nosotros vamos a vender todas las casas, vamos para la calle todos juntos y ahí estar en la calle. No, así no es. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros y va a proveer todo como proveó para Noé. Noé se vendió todo lo que tenía para aplicar en la construcción del arca, pero no quedó uno solo día sin un techo, porque Dios proveó para él. Y cuando terminó el diluvio, que abre la puerta del arca, toda la tierra conocida era propiedad de Noé. Pero así que dice Ellen de White, también vi que Dios no ha pedido a todos sus hijos que se deshagan de sus propiedades al mismo tiempo. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. Mi hermano, mi hermana, te voy a invitar a poner no solamente tus propiedades en las manos del Señor, poner tu vida, tu cuerpo, tus emociones, tus relaciones, tus hábitos, tu vida espiritual, todas las cosas en las manos del Señor. Pídele al Señor humildad, mansedumbre. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo, no para heredar la vida eterna, sino porque reconozco que es ventaja para mí ya en esta vida. Yo quiero recibir la guía del Espíritu Santo. La persona que quiere Dios que yo me case, esa es la mejor escoja. Él conoce el futuro, Él sabe lo que va a pasar. En 1 año, 2 años, 3, Él conoce desde el comienzo de mi vida hasta el final. Él conoce todo. Yo solo puedo conocer un poco de hoy y de algo de lo que recuerdo que pasó, pero Dios conoce todas las cosas. ¿Qué sabiduría es poner la vida completamente en las manos de Dios? Las cosas que tenemos, nuestras propiedades, todo poner en las manos de Dios. Vivimos en el final del tiempo del fin. Necesitamos más que nunca la guía del Espíritu Santo para cada detalle de nuestra vida. Pero tenemos un Dios bondadoso que quiere regalar este privilegio de dirigirnos para una vida de éxito, una vida de verdad, una vida de gozo. Yo te invito ahora a dónde estás, cerrar tus ojos y entregar tu vida completamente al Señor. Vamos a orar. Nuestro amado Padre, qué privilegio, qué encorajamiento recibimos de tu palabra. Qué ánimo recibimos de tu palabra. Hermanos, para sermos guiados
completamente por el Espíritu de Dios y no por la carne, no por nuestros impulsos. Habita en nuestro cuerpo, habita en nuestra mente, toma pose de lo que es tuyo. Queremos ser tuyos, nuestro Dios. Toma pose de nuestras decisiones. Nosotros rogamos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.